Hola, qué bueno que podamos estar nuevamente juntas para aprender la palabra del Señor. Hoy nos toca meditar en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 1 al 5. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar sobre Judá, y lo hizo por 40 años. De hecho, que luego de haber sido gobernados por Atalía, el pueblo estaba tranquilo y contento de tener un rey de linaje real, conforme a la promesa y pacto de Dios con David. Es interesante que Joás significa Dios dio, y realmente el Señor les dio nuevamente la esperanza de ser su pueblo y que cumpliría su palabra, mostrándose como el Dios, el único Dios absoluto soberano de la tierra. Joiada, como su tutor y figura paterna, guió a Joás en su reinado, tomando el papel de consejero. Es innegable que este sumo sacerdote temía al Señor y era un valiente patriota. Amaba a su pueblo y deseaba conducirse según la voluntad de Dios. Joiada fue de gran influencia para Joás, porque mientras él era su consejero, Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y mientras esto era así, el pueblo fue bendecido. Toda una nación beneficiada porque su gobernante andaba con rectitud ante los ojos del Señor. ¿Cuánto puede hacer una persona temerosa de Dios que está en autoridad y en lugares de influencia? Conozco a un creyente a quien el Señor lo ha puesto en un lugar de autoridad y desde, entre comillas, su trinchera, está conduciéndose en el temor al Señor y con su trabajo ha logrado que leyes se promulguen a favor de la nación. Es nuestro deber como iglesia orar por estos hombres y mujeres que han sido puestos en lugares de eminencia, para hacer lo recto delante de los ojos del Señor, para bendecir su nación. Creyentes genuinos, nacidos de nuevo, que puedan dar un testimonio de su fe donde están. Y sabiendo que la lucha es durísima, puesto que el príncipe de este mundo, Satanás, no quiere que hijos de Dios tengan influencia en lo que él cree que es su dominio. En cuanto a nosotras, Dios nos ha puesto de alguna manera como autoridad, algunos en la comunidad, otros en la iglesia y otros en sus familias. ¿Cómo estamos andando ante los ojos del Señor? ¿Somos de influencia para que otros se conduzcan en el temor al Señor? ¿Nuestro consejo y dirección a quienes están bajo nuestra autoridad está siendo conforme a la palabra de Dios? Debemos meditar en esto y rogarle al Señor que seamos de influencia santa para bendecir a muchos. Ahora, Joiada no tuvo cuidado en detalles que pueden parecer mínimos, pero que fueron de tropiezo para Joás. En primer lugar, sabemos, por segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 3, que fue él quien tomó 2 mujeres para dárselas como esposas a Joás, ignorando el principio de Dios en cuanto a la monogamia. Podemos especular al respecto de esta decisión unilateral de Joiada. Pudo haber pensado que tenía que tener el rey una vasta descendencia por si apareciera alguna Atalía en el futuro y dar opción a que sea guardado uno entre los descendientes de Joás como él lo fue. Es decir, queriendo ayudar a Dios a cumplir su promesa. Esto se ve mucho en la historia bíblica. Cada vez que el hombre quiere ayudar a Dios, lo arruina, lo complica y ocasiona perjuicio. La Biblia no nos narra qué sucedió con las 2 mujeres de Joás, pero estoy segura que no fue de bendición, más bien de tristeza y conflicto, porque fue un principio del Señor quebrantado. En el verso 3 del pasaje que estamos meditando, nos pone un contraste. Nos dice que a pesar de que Joás se condujo con rectitud mientras su consejero era Joiada, los lugares altos no se quitaron. ¿Por qué no se quitaron? ¿Les faltó autoridad a Joás y a Joiada? ¿Por qué esa permisividad? Cuando observamos la narración de los lugares altos, debe venir a nuestra mente
que había gente que ofrecía sacrificios a dioses falsos en los montes y debajo de árboles frondosos. Pero, según el estudio del pastor John MacArthur, en caso de Joiada y Joás, permitieron que en los lugares altos se ofreciera culto a Jehová, haciéndose a un lado lo estipulado en la ley de Moisés, lo que nos dice en una evaluación simple que estaban llevando a aquellas personas su fe a su manera. Ahora me pongo a meditar en esta situación y quizá había gente temerosa de Dios que exhortaba a quienes ofrecían sacrificio e incienso en los lugares altos, desobedeciendo al Señor. Y quizás les exhortaban de esta manera: esto no está bien. El Señor ha establecido que nos congreguemos en Jerusalén y allí adoraremos a nuestro Dios con todo el pueblo. Y no me extrañaría que la respuesta común de aquellos que ofrecían sacrificios al Señor en los lugares altos, cercanos a sus casas o al lado de su casa, les contestara: Dios ve nuestro corazón, que lo hacemos con fe. ¡Qué frase tan justificadora para desobedecer la palabra del Señor! El punto es que Joiada permitió en el pueblo cosas que iban en contra de lo ordenado por el Señor. No lo corrigió, y Joás tampoco. Esto produjo en el pueblo de Dios una religión paralela, muy similar a lo que estaba ocurriendo en el norte, en Samaria. El pueblo se hizo de una religión acorde con sus pensamientos, sentimientos, comodidad, etc., pero muy lejos de honrar al Señor. Como familia, ¿qué estamos permitiendo que quizás se haya encontrado una justificación aparentemente piadosa para no hacer conforme a la voluntad de Dios y a su palabra, y permitir que miembros de la familia se alejen de una verdadera fidelidad al Señor? Dios nos libre de conducir a los nuestros a una religión según gustos personales, que finalmente llevan a juicio de Dios. Por otro lado, Joás tuvo el sentir de reparar el templo del Señor y dio la orden de que el pueblo diera de las ofrendas especiales para solventar los gastos de las obras, y los sacerdotes debían administrar los recursos para este fin. Es que el templo estaba con varias grietas y debían repararlas. Cuando uno recuerda cómo Salomón construyó el templo, llevando por obra los planos que David, su padre, le había dejado y que fueron conforme a lo que Dios le instruyó, nos podemos imaginar que después que Atalía y sus hijos saquearon el templo y lo destruyeron, debía hacerse algo para devolverle el brillo con el que fue diseñado desde el corazón de Dios. Es que no se puede descuidar el lugar donde se invoca el nombre del Señor, porque no sería de buen testimonio a los de afuera. Aunque, déjenme decirles, con dolor en mi corazón, que hay quienes tienen en su mente, en su pensamiento, el sentir de Judas Iscariote. Podrían estar diciendo entre sí: en vez de hacer esto o aquello, ¿por qué no se reparte este dinero a los pobres? Permítanme decir algo, este es un pensamiento socialista antes que cristiano. El templo debe mostrar que tenemos un Dios de orden. Esto también se aplica a nuestra propia apariencia personal y lo que debe verse en nuestras casas. Todo lo que mostramos visiblemente ante los demás debe de dar testimonio que tenemos un Dios de orden y que le importan los detalles estéticos. Si no, miremos su creación. Es un orden maravilloso y una estética inimitable. Su nombre no es exaltado en medio del caos, recordémoslo. El Señor nos ayude a ser de buen testimonio en todo lo que ven de nosotros. Nos encontramos en la siguiente lección. Dios las bendiga.